Hola queridos amigos, hoy vamos a comenzar a realizar nuestro segundo proyecto mensual. Recordemos que todos estos videos que hago son para los estudiantes del régimen Sierra Amazonía, así que es importante que se suscriban aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. Este es el único canal que le enseña todo y cada uno de los contenidos a todo el territorio ecuatoriano, así que no lo piensen dos veces. Suscríbete, comparte, da like y comenta. Esta es la semana número 1. Recordemos que está compuesta por 5 semanas. Así que, sin más preámbulo, vamos con las actividades. Bien, en esta semana nosotros vamos a trabajar asignaturas de lengua y literatura, ciencias naturales, estudios sociales, educación física e inglés. Así que no se olviden de que si son nuevos y sobre todo quieren apoyar al canal, hacer solamente los 5 pasos, nada más. Paso número 1, tienen que suscribirse. Paso número 2, activar las notificaciones. Paso número 3, comenzar. Paso número 4, darle like. Y 5, compartirles también a sus amigos y amigas para que sepan cómo tienen que hacer las actividades aquí en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El sitio donde te explicamos con ejemplos para una mejor comprensión del tema. Bien, ahora sí, vamos a ver cada una de las actividades. Bien, en la actividad número 1, nosotros tenemos que ver, depende de cómo lo mires, todo puede cambiar. Entonces, esta es una actividad súper entretenida y súper fácil. Ya, aquí te voy a mostrar con un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en aquí tú tienes que dar tu opinión y la opinión de otra persona. Puedes pedir ayuda a algún familiar. Por ejemplo, aquí te muestro con un ejemplo la primera imagen cómo la realicé. Bueno, según mi opinión, yo veo un frasco, ya, según esta imagen. Pero, según otra persona, ve dos personas que se van a besar. Así que tú también, con ayuda de tus familiares, puedes ir viendo qué tú ves en esta imagen y otra persona que te dé otra opinión. Y aquí mismo proceso, qué ves en esta imagen y otra persona que te dé tu opinión. Luego de divertirte haciendo esta actividad, nos toca hacer la número 2. El uso de la secuencia o trama descriptiva y del párrafo descriptivo. Bien, para ello tú tienes que entender qué es un párrafo descriptivo. ¿Ya? Párrafo descriptivo es aquel en el cual se presenta una información usando adjetivos calificativos que acompañan los sustantivos y determinan sus cualidades. Luego, tienes que leer este párrafo para que puedas responder las siguientes preguntas. Ya, lo acabaste de leer, muy bien. Ahora es momento de que analices cada una de las actividades. Y sobre todo aquí en el canal del profesor de toda la vida, te ayudamos con ejemplos para que tú en tu casa tengas una mejor idea de cómo realizar cada una de las actividades. Por ejemplo, identifica y escribe 2 razones por las que el texto es descriptivo. Bien, yo creo en mi caso es descriptivo ya que determina las cualidades de los objetos, ¿ya? Y también explica cómo es el lugar en el cual se desarrolla dicho texto. Luego, extraes del texto 4 adjetivos calificativos, escríbelos y defínelos. Bien, aquí es súper importante que al momento de hacer la definición es sobre lo que tú entiendas, ¿ya? Porque tú puedes encontrar en internet o en diccionario otras definiciones, pero es de acuerdo al contexto en que se da la lectura. Por ejemplo, árida, según la lectura y el contexto, se refiere a una tierra muy seca. Parda, según la lectura y el contexto, se refiere a que es como el color de la tierra, en este caso, marrón. Oscuro, que en este caso sería que es muy negro. Y plomizo, que es un color como un gris azulado. ¿Ya? Todo esto de acuerdo a la lectura. Luego, busca en el diccionario la palabra adjetivo y escribe la definición que es usada en el texto anterior. Bien, aquí está, el adjetivo tiene varias definiciones, pero según el texto es la clase de palabra que acompaña al sustantivo para expresar una cualidad de la cosa designada por él o para determinar o limitar la extensión del mismo. ¿Sí lo ven, queridos jóvenes? Así es como tienen que hacer las actividades. Los invito a que la realicen. Bien, en la actividad número 3 vamos a ver la organización de los seres vivos. ¿Ya? Es súper importante que nosotros estemos determinando que los seres vivos, en este caso,
por medio de procesos evolutivos, se han ido organizando paulatinamente. Por ejemplo, en la lectura que acabaste tú de leer, te diste cuenta que ahí después de varios procesos estaba ¿qué naciendo? El primer germen que daba vida en nuestro planeta, ya que la vida al principio de la creación de nuestro planeta no existía. Tuvieron que pasar millones y millones de años para que se vaya formando. Bien, ahora vamos a ver cómo están organizados los seres vivos. Recordemos que los niveles van desde las partículas subatómicas hasta los elementos complejos con su interrelación en el planeta. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, me imagino que has visto tú las películas de Marvel, ¿ya? Una película, en la última película de Los Vengadores, Endgame, se presentó que ellos iban al mundo atómico, subatómico. Quiere decir que ellos se encogieron a niveles muy pequeñitos para, según la trama, viajar en el tiempo. Ya recordemos que eso son cosas de ciencia ficción que la ciencia no la da por válida, porque no hay forma de encogerse tan pequeño. Entonces ya, pero más o menos para que te hagas una idea de que desde las cosas más pequeñitas, desde ahí comienza a organizarse la vida. Como son cosas bien chiquititas, son imposibles de verlas a simple vista. Bien, antes de comenzar, la guía te propone una pregunta. ¿Qué significa que existen niveles de organización en todos los componentes de la vida? Bien, significa que la vida está organizada desde los elementos más pequeños hasta la interacción con todos los seres dentro de nuestro planeta. Así es como está organizada la vida. Desde las cosas más chiquititas, hasta su completa interacción. Como te das cuenta, todos somos parte de nuestro planeta. Bien, aquí están los subniveles de organización. Primero tenemos el subnivel subatómico. Ya, este subnivel está conformado por partículas dentro de los átomos, que son los protones, neutrones y electrones. Son partículas que están dentro de los átomos. El nivel atómico, ya. Por ejemplo, si te has visto la película de Ant-Man, ya, ahí puedes ver cómo se hizo, por ejemplo, en este caso, el personaje subatómico, ya. Entonces, puedes ir visualizando cómo se fue a una escala muy pequeñita. Luego vienen los átomos que están en los elementos químicos, por ejemplo, el hierro, carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿ya? Luego viene la parte de las moléculas que se forman al unirse dos o más átomos, por ejemplo, las proteínas, el agua. Por ejemplo, el agua, ¿cómo se forma el agua? Con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Bien, luego viene la parte, el nivel celular, ya, que es la unidad más pequeña de vida. Los anteriores niveles no son elementos de vida, sino que son elementos que están en la naturaleza. Ya, viene el nivel celular, ya. Luego viene el nivel de los tejidos, en el cual se unen varias células. Luego viene el nivel de órganos, que es conformado por varios tejidos. Un ejemplo, el cerebro, un órgano. Viene luego el sistema de órganos, que forman dos o más órganos que actúan entre sí para cumplir una función. Por ejemplo, el sistema nervioso al momento de respirar interviene la nariz, los pulmones, los alveolos, la tráquea, etc. Luego vienen los organismos multicelulares, ¿ya? Que ya son propiamente los seres vivos. Por ejemplo, el perro, el gato, las personas, etc. Vienen las especies, que son organismos muy similares que en potencia pueden cruzarse. ¿Qué significa esto que pueden cruzarse? Que significa que pueden reproducirse. Por ejemplo, el perro con la perra pueden cruzarse y forman perritos. Muy diferente como el oso con la hormiga, que no forma el oso hormiguero. Es un chiste, querido jóvenes, es un chiste para que se rían en casa.
Bien. Luego después sigue la población, que es el conjunto de individuos de una misma especie. Por ejemplo, una manada de elefantes, etcétera. Luego después sigue la comunidad, en la cual están dos o más poblaciones que interactúan entre sí. Por ejemplo, imagínate en un sitio donde esté la víbora, el antílope, el halcón, arbustos y pastos. Ellos interactúan en su distinto hábitat. Luego vienen los ecosistemas, que es una comunidad mucho más grande, ¿ya?, que la comunidad. Y por última parte tenemos la biosfera, que es el planeta Tierra, donde todos interactúan. Bien, luego de haber dado cuenta cómo está organizado nuestro planeta, tienes que responder las siguientes preguntas. Ya, por ejemplo, la primera, ¿qué ideas nuevas te plantea al leer la manera en que se encuentra organizada los seres vivos? Bien, yo creo que la idea nueva que me planteo es que la vida en sí es maravillosa. Imagínate cómo de cosas tan chiquititas pasamos a interactuar todos dentro de nuestro planeta, y sobre todo tiene un orden establecido, cómo estamos todos ligados. Por ejemplo, si no estuvieran las plantas, no pudiéramos existir. Si no existieran los elementos químicos, tampoco pudiera haber vida, etcétera. No existieran los insectos, las plantas no pudieran reproducirse, y sobre todo entonces no habría vida. ¿Te das cuenta cómo todos estamos interrelacionados? Luego, la otra pregunta, ¿qué imagen utilizarías para representar entonces los niveles de organización? Yo creo que la mejor forma de representarlo es por medio de esto, de una caja bomba, en la cual primero comienza una cajita, luego otra más grande, más grande, más grande, más grande, y así sucesivamente. Pero todos ellos forman una idea. En este caso, este es dar un regalo. Y en las niveles de organizaciones es dentro de nuestro planeta Tierra. Esa sería la mejor imagen que explicaría. Bien, puedes ayudarte leyendo la página 18 del texto de ciencia natural, cómo los seres vivos están organizados. Por ejemplo, tenemos el nivel de organización celular, ¿ya?, que parte de la célula. Luego viene el nivel de organización pluricelular, ¿ya?, en la cual están los tejidos, los órganos, los tejidos, los órganos, los sistemas y por último los organismos pluricelulares, que serían las personas, los animales, las plantas, etc. Y después de ese nivel viene el nivel poblacional, que puede ser un individuo, una población o una comunidad. Y por último tenemos el nivel de ecosistema, en la cual están todas las comunidades que interactúan dentro de la biosfera. Luego que ya entendiste eso, ahora nos toca ver cuál fue el origen de la humanidad. Bien, por ejemplo, aquí existe el origen de la humanidad, el origen de la evolución, que fue planteado por un científico que se llamó Charles Darwin, en la cual la base de su investigación se realizó en nuestro bello país, Ecuador, propiamente en las Islas Galápagos, ¿ya?, en la cual los seres humanos, como las demás especies, sufrieron un proceso de evolución que no duró un año, 100 años, sino duró miles y millones de años. Por ejemplo, imagínate que nosotros tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo en el futuro. ¿Tú crees que los seres humanos, imagínate que viajemos 1 millón de años en el futuro? ¿Tú crees que los seres humanos, como los conocemos ahorita, actualmente, seguirán siendo iguales? ¿Tú crees? Tú miras, no, profesor, yo creo que no, vamos a ser diferentes. Eso, por procesos de evolución. Quién sabe, seamos más chicos, más grandes, tengamos otras habilidades, otras características. Sobre todo también los procesos evolutivos se dan de acuerdo a las condiciones ambientales. Quién sabe en un futuro las condiciones ambientales sean diferentes. Como te puedes dar cuenta, querido joven,
Ahora, para entender esta parte es necesario que lea en la página 29 del texto integrado de estudios sociales cómo se da este proceso. Aquí en el texto se describen, en este caso, que los humanos son descendientes de los monos, ¿ya? Por medio del proceso evolutivo, los seres humanos y los monos han compartido características muy comunes, pero como siempre, la selección natural de este proceso evolutivo hizo que los monos, en este caso, como pueden ver en la imagen, sigan andando en 4 patas y los seres humanos solo en 2. ¿Ya? Ahora, me dirás, querido estudiante, bueno, ¿cómo comenzó entonces? Aquí, en esta imagen, puedes ver cómo los seres humanos desde que su momento de su evolución habitaron en este caso el continente africano, parte de Asia y Europa. Bien, ahora, luego que ya entendiste esta parte, es súper importante que analicen la página siguiente para que puedas hacer el trabajo que te manda. Es una línea de tiempo del proceso de evolución. Por ejemplo, mira, los primeros seres humanos medían 1,20 m. Dirá, profesor, es demasiado pequeño. Por ejemplo, yo mido 1,80 m. Como te das cuenta, eso así eran los primeros seres humanos. Luego fueron creciendo 1,40 m, 1,60 m, hasta llegar al promedio que es 1,70 m. Bien, entonces, aquí están los diferentes rasgos que han permitido que el ser humano vaya evolucionando. El primero fue el Australopiteco. El Australopiteco, en este caso, andaban erguidos y se extinguieron hace millones de años. ¿Ya? Por ejemplo, lo primero que se localizaron fue en el este de África. Como pueden observar aquí en la imagen, sería el este de África. Esta zona es el este de África. En el valle, el famoso que le llaman el Valle del Rift, donde se cree se originó la vida. Por ejemplo, si has visto algunas películas, una película en la cual se presenta cuál es el primer ser humano, me imagino que la de haber visto, que se llama Lucy, ya por Scarlett Johansson. Ahí al final ella viaja a través del tiempo y se encuentra con el primer ser humano que se tiene vestigio histórico, que es el Australopithecus. Luego del Australopithecus viene el Homo habilis, ¿ya? ¿Qué significa hombre hábil? Ellos ya podrían hablar, se cree, ¿ya? Ahora, te das cuenta de algo como la capacidad del cráneo va aumentando. Imagínate, el primero tenía solo 400 centímetros cúbicos, el de acá ya aumenta 600 a 700 centímetros cúbicos. Ya, ellos ocupaban ya gran parte de África. Ya, ellos ya poblaron todo el continente africano. Luego del Homo habilis viene el Homo erectus, ya que significa hombre erguido. Aspecto físico es parecido al nuestro y eran cazadores. Ya la cantidad del cerebro, como te das cuenta, ya aumentó de 800 a 1000 centímetros cúbicos la capacidad del cerebro. Bien, ellos ya habitaban Europa, Asia, Oceanía, ya comenzaron a habitar todos esos sitios. Ahora ustedes te miran, profesor, ¿y cómo pudieron ir de África al Asia? ¿Por qué? Porque te das cuenta que estos seres humanos, al ser cazadores y recolectores, tenían que ir de un lugar a otro, porque en el sitio que estaban se acababan los alimentos, entonces tenían que ir al siguiente y luego al siguiente. Entonces, poco a poco fueron poblando gran parte del planeta. A los sitios que todavía no han llegado sería, en este caso, América, porque al continente americano ya llegaron después de la última glaciación. Luego del Homo erectus sigue el hombre de Neandertal,
eran cazadores, vivían en grupos, ¿ya? Este fue el último vestigio, ya antes de llegar al aspecto humano actual, el hombre de Neandertal. Ya, el hombre de Neandertal se localizó en Europa, Asia y África. Bien, luego que desapareció el hombre de Neandertal, te miran, pero profesor, ¿por qué desapareció el hombre de Neandertal y quedó el Homo sapiens? Porque ahí viene la otra parte que te expliqué anteriormente. Los procesos evolutivos también influyen del clima y en ese tiempo se dio un gran cambio climático en el cual solo las personas, perdón, solo los seres vivos que tenían la capacidad de adaptarse, pudieron sobrevivir. Y el Homo, en este caso, el hombre de Neandertal, no tenía esa capacidad que sí tenía el Homo sapiens, que es el hombre de Cro-Magnon, ¿ya? Es una especie en la que pertenecemos. Dominaban las técnicas de caza y practicaban, en este caso, buenos ritos religiosos, ¿ya? Y esto aquí ya comenzaron a poblar todo el mundo y cuando estaba en esa etapa de la glaciación, cruzaron al continente americano por el estrecho de Bering. Y bien, así es como tú tienes que hacer tu línea de tiempo. La puedes usar usando esta flechita. Aquí puedes colocar el primer rasgo histórico del primer ser humano, que fue en este caso el Australopithecus. Luego en la otra flechita escribes el Homo habilis, en la otra flechita el Homo erectus, en la otra flechita el hombre de Neandertal y por último al que estamos ahorita en la actualidad, el Homo sapiens. Y quién sabe, querido estudiante, de aquí a cuántos miles o millones de años haya otra evolución de los seres humanos. Porque como te das cuenta, los seres humanos no han tenido una única especie, han ido poco a poco cambiando con las características propias de cada una de ellas. Bien, luego que ya realicé esta actividad, tienes que contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo influyó el trabajo y la adaptación en el proceso evolutivo? Bien, influyó enormemente ya que gracias al trabajo se lograron grandes avances que permitieron que la humanidad tenga los logros actuales. Eso fue lo que hizo que el Homo sapiens se impusiera sobre el hombre neandertal. El hombre neandertal, al ser una especie con fuerza, solo se dedicaba a la cacería. En cambio, el Homo sapiens se integraba en sociedades y eso le permitió tener mejores habilidades de adaptación cuando se dio ese gran cambio climático. La otra, ¿por qué crees que se desarrolló la expansión del Homo sapiens en todos los continentes? Se desarrolló por su gran inteligencia y sobre todo su poder de adaptación a los diferentes entornos del planeta. Eso hizo que el Homo sapiens sea, en este caso, la raza que estemos en la actualidad y no sea el hombre de Neandertal. Imagínate, yo te hago un juego, querido estudiante. ¿Cómo seríamos en la actualidad si no hubiéramos nosotros pasado del hombre de Neandertal al Homo sapiens? ¿Cómo crees que seríamos ahorita nosotros? Te lo dejo a tu imaginación. Si tienes alguna idea, te invito a que escribas en los comentarios. Por ejemplo, yo te voy a mostrar cómo seríamos nosotros. Yo creo que viviríamos en cuevas, no tuviéramos acceso al internet, a los grandes avances tecnológicos. No, porque el hombre de Neandertal, su fuerte era la fuerza. Entonces, solo al ser cazador, no, por lo general, el que mandaba, ¿cuál era? El hombre más fuerte, el macho alfa. Y entonces eso no permitía intercambiar opinión, intercambiar ideas, sino que solo se hacía lo que disponía el macho alfa. Por eso es súper importante, como en otros videos te expliqué, el trabajo colaborativo. Y la última, ¿por qué existe discriminación en la actualidad si todos tenemos mismo origen? Yo creo que por lo que siente, lastimosamente las personas
aún tienen prejuicios de superioridad que creen que la raza influye en los cambios sociales. Por ejemplo, creen que por ser blanco tienen inteligencia superior, o por ser de un país eh, desarrollado, creen que su coeficiente intelectual es 1000 veces más superior que a personas de países subdesarrollados. Son por esos prejuicios. Lastimosamente, eso no permite darte cuenta que lo que nos hace valioso es tratar bien a nuestros semejantes. Actividad de inglés. Y como siempre, con nuestro querido amigo Jorge, te lo explicamos a continuación. Queridos jóvenes, ahora es momento de trabajar inglés. Bien. Como siempre, aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar en este caso con la pronunciación para una mejor comprensión del tema. Topic 6. Living in the countryside. Objective. To compare contrast two places using comparative. Compara y contrasta los lugares usando comparativas. Did you know that most of Ecuador's cultural richness is in countryside? There are still some tribes that don't have any human contact in Ecuador Amazon region, and some of them don't even wear clothes as we know them. They wear clothes made from materials found in nature such as ropes and leaves, not like we see in the city every day. Some students in the countryside learn Quechua at the schools. Ecuador has protected areas and they are in Ecuador's countryside. Bien, luego que ya nosotros leímos y comprendimos eso, nos toca hacer la actividad número 1 que tenemos que completar. Tenemos que hacer este cuadrito e ir completando en cada uno qué tenemos que hacer. Aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a ir indicando en cada cuadro qué tenemos que realizar. Complete the charts using the information from the read above. Language different from Spanish, lenguajes diferentes del español. Materials of striped clothes, material de la ropa de las tribus. Region where there are native tribes, regiones donde son nativos las tribus. Draw an Ecuadorian countryside, dibujar un campo ecuatoriano. Bien, después nosotros tenemos que completar aquí esta información usando un cuadro. Ahora, aquí la guía te presenta un ejemplo, en este caso de guano. Nosotros aquí en el canal del Profesor de toda la vida te brindamos otro ejemplo para que te guíe, en este caso de mi bello cantón Balsar, que nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la pronunciación. Balsar in Guayas. It has the best chocolate that looks like morocho, but it's made or fried with milk. Bien, a continuación en la actividad número 3 nosotros tenemos que ir comparando ciudades con los pueblos. Para ello nosotros tenemos que usar primero la comparación que debe terminar en R y luego usando la palabra more, que aquí nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar para una mejor comprensión del tema. Balsar has fewer inhabitants than Guayaquil. Balsar tiene menos habitantes que Guayaquil. Cuenca is more beautiful than Paute. Cuenca es más bonito que Paute. Bien, si lo ven, queridos jóvenes, súper fácil y súper sencillo. Los invito a que realicen. Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades por esta semana. Recuerden, hacer la última, suscribirte. Bien, y me despido como siempre dándole una bella frase. Trata a los demás como te gustaría que te trate a ti. Nos vemos en el siguiente video.